Damos inicio entonces dentro del bloque Unión Europea en esta mañana y dentro del encuentro internacional de Perumín, 33ª Convención Minera a desarrollarse aquí en Arequipa y en este histórico Teatrín de la Cultura, al bloque España. Para nosotros será sumamente grato en estos momentos y un privilegio invitar las palabras del señor consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Perú, Galo Herrero Villanueva. Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por su atención y su gentileza en venir hoy aquí a escuchar nuestra exposición dentro del bloque temático dedicado a nuestro país, España. En nombre de nuestra embajada, de la Embajada de España en el Perú, estamos desde luego muy satisfechos por haber podido participar en esta ocasión en la 33ª edición de Perumín. Para nosotros constituye un auténtico honor estar con ustedes hoy y confiamos en que las presentaciones que va a realizar un conjunto de empresas de nuestro país sean interesantes para todos ustedes. Una breve presentación de las empresas pasaría por comentarles todo lo que ellas ofrecen y pueden llegar a ofrecer en el mercado peruano. No obstante, como ellas van a tener oportunidad de explicar sus proyectos y sus ofertas en profundidad a lo largo de los próximos minutos, les dejamos a ellas que, con mayor conocimiento de causa que nosotros, puedan hacer estas presentaciones. Sin embargo, una rápida presentación, una rápida introducción sí que querría hacerles. En primer lugar, tomará la palabra el representante de la empresa Emgrisa, el señor Andrés, que hará una presentación sobre el análisis de riesgos como herramienta dentro de la gestión minera. A continuación, tenemos la participación de la empresa Edafotec, que de mano del señor Leboreiro hará una presentación sobre las experiencias que ha tenido esta empresa en cierres mineros a través de tecnosoles. Continuaremos con la empresa Anfos 21. Su representante, el señor Greco, hará una exposición sobre la trayectoria de su empresa en términos de la gestión de la instrumentación hidroquímica dentro de la gestión de los recursos, de los residuos mineros. A continuación, contaremos con la empresa Desnivel, que nos hará una presentación sobre Vertical Track. Finalmente, como penúltima exposición, tendremos la posibilidad de contar con la empresa AGQ, que hará una exposición sobre la valorización de recursos a partir de residuos mineros. Y cerraremos nuestro bloque con una presentación de la empresa A+, que también ofrecerá una panorámica de los servicios y de las actividades que lleva a cabo en el Perú. Sin más preámbulos, por tanto, y agradeciéndoles de nuevo esta oportunidad, dejo la palabra y paso la palabra a nuestras empresas. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Agradecemos las palabras del señor consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Perú, Galo Herrero Villanueva, quien da por formalmente inaugurado la participación entonces de España en este encuentro internacional. Será grato convocar la participación inmediatamente de José Ángel Andrés Anadón, licenciado en Ciencias Geológicas, máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental, perito judicial del Ilustre Colegio de Geólogos de Madrid, Programa de Desarrollo Directivo IS, Gestión Internacional de Compañías, SECO y Desarrollo de Modelos Predictivos, UPC. Posee más de 15 años de experiencia en el sector medioambiental industrial, específicamente ha trabajado en el Departamento de Suelos Contaminados, principalmente en refinerías y en instalaciones petroquímicas. Ha trabajado también en proyectos de diseño y sellado de vertederos, caracterización y gestión de residuos y ha realizado asimismo más de 60 proyectos de caracterización de suelos, fase 1 y 2 en instalaciones de oil, gas y minería y ha participado en más de 50 proyectos de remediación. Las competencias profesionales y académicas de José Ángel Andrés Anadón quedan inmediatamente a consideración de los presentes. Buenos días. Primero, felicitar a la organización por este magnífico evento que es Perumín. Agradecer a las autoridades el que hayan tenido la gentileza de invitarnos y de acompañarnos y a todos ustedes por estar con nosotros hoy aquí. Bueno,
Voy a presentarles la compañía que yo represento en Perú, Engrisa. Es el acrónimo de Empresa para la Gestión de Residuos Industriales Sociedad Anónima. Somos un departamento técnico de la Administración española, somos una empresa pública. Nosotros nos dedicamos a la identificación y remediación de pasivos industriales. Nuestra empresa matriz es ENUSA, la Empresa Nacional de Uranio, gestiona minas de uranio, actualmente están fuera de operación y nosotros nos ocupamos de la supervisión ambiental de las minas que ya están en cierre y en los cierres de las que todavía no se han hecho el cierre de operación de la misma. Realizamos la metodología que ustedes ya conocen de cierre de minas y además pues hacemos proyectos de investigación de nuevas tecnologías. Entre ellos pues estamos estudiando matrices de soporte de bactericidas específicos para bacterias sulforreductoras que permitan tener una dosificación más prolongada en el tiempo y no requieran de tal control continuo que las hacen inviables. Entre otras, y posteriormente va a hablar la empresa de Afotec, Tecnosoles. Desde hace 6 años llevamos un proyecto de investigación de aplicación de Tecnosoles en nuestras instalaciones. Y bueno, lo que vamos a hacer es ponerles un vídeo para presentar un poco mejor la compañía. Y yo de lo que les voy a hablar es del desarrollo de un software de modelización de análisis de riesgos. Porque si algo que hemos tenido claro desde hace ya mucho tiempo es que cualquier aplicación de capital en la remediación hubiese tenido un coste muchísimo menor si se hubiese realizado un análisis preventivo. La mejor remediación y la más eficiente es aquella que no se tiene que realizar. Y para apoyar la aplicación de sistemas preventivos, lo que hacemos es desarrollar un software que analiza un montón de parámetros que nos permite un poco identificar nuestras áreas críticas. Bueno, sin más, primero hago una presentación de la compañía entre un vídeo, que es más claro que lo que les pueda contar.
pues sin más, vamos con la presentación. Lo que vamos a presentar es el EMARIX, que es un software que nosotros hemos diseñado y patentado, que permite adaptar pues todo el programa un poco a las condiciones de nuestra instalación. El análisis de riesgos contempla parte de los ERSA, que aquí ya ustedes utilizan, pero eso sería una parte solo de lo que es todo el análisis de riesgos. El riesgo nosotros lo contemplamos, bueno, pues la probabilidad de ocurrencia de un episodio que cause un daño. ¿Y qué es lo que medimos? Pues la probabilidad con las consecuencias. Lo que medimos, bueno, pues identificamos los sucesos iniciadores, los agentes causantes y los recursos que vamos a afectar. Vamos, que eso es un poco la metodología general. Cuando hablamos de daño, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, nosotros ya tenemos una experiencia en España, desgraciadamente, que fue una balsa de decantación minera que colapsó el dique de contención y sufrimos un derrame pues, de 4,5 hectómetros cúbicos de lodos y aguas ácidas. Esto tuvo un impacto notable. Nosotros participamos en lo que fue la identificación y planes de remediación de algunas de las áreas afectadas. Y se nos solicitó, además, un modelaje del proceso de rotura. Nosotros no estudiamos la parte estructural, pero sí que estructuramos cómo funcionó todo el proceso de derrame. Además, se nos solicitó que hiciésemos una modelización de qué es lo que hubiese pasado si la balsa hubiese estado ubicada en otras áreas que eran posibles, se podía haber utilizado para la ubicación de la balsa de decantación. Bueno, sorprendentemente, además de que hubiese tenido un impacto mucho menor del que tuvo en algunos emplazamientos, los costes operacionales hubiesen sido menores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se eligió ese sitio? Bueno, pues porque no se utilizaron este tipo de herramientas. Se utilizó un sitio que parecía lógico, próximo al área operativa, pero posteriormente, analizando con modelización, pues se descubrió que, bueno, que había áreas en las que los diques de contención tenían que ser mucho menores, tanto en longitud como en capacidad de carga, y que hubiesen aguantado además muchísima más cantidad de lodo de decantación. Entonces, pues pensamos que lo que ocurrió allí, el error fue que no se modelizó, no se contemplaron, bueno, pues otros aspectos que no solo fue el puramente técnico y el cronograma de proyecto. ¿Por qué decimos que el análisis de riesgos, tal y como lo contemplamos nosotros, es una herramienta de gestión? Bueno, pues que básicamente a la gerencia también le da datos cuantitativos, no solo cualitativos, del riesgo que tiene parte de su instalación. Nosotros, además, modelizamos y estudiamos no solo el modelo conceptual, que ahora veremos un poco lo que es el modelo conceptual de mi emplazamiento, sino que analizamos también parte de la operación y parte de la instalación. Con lo que el análisis de riesgos se convierte en una herramienta transversal dentro de toda la organización. Es más, es que esta aplicación no se puede ejecutar si no hay un compromiso claro de la gerencia y de la parte operativa del proceso, porque mucha información la tienen que proporcionar ellos. De todas maneras, ustedes, ya en su operación, tienen la mayor parte de la información que nosotros utilizamos para lo que es la carga del modelo. Ustedes, a través de sus herramientas de gestión, de sus procedimientos operativos, pues prácticamente tienen casi toda la información que se necesita para poner en operación el software. Además, el disponer de datos cuantitativos permite tener un control mayor sobre el riesgo, incluso plantear medidas preventivas o tercerizar ese riesgo. Es decir, oye, yo a lo mejor no tengo interés en asumirlo o no puedo ahora mismo, pero sí que puedo tercerizar la responsabilidad de las consecuencias que se pueden derivar de que yo tenga un episodio no contemplado en la normalidad de mi operación. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que analizamos? Pues bueno, el modelo conceptual del emplazamiento, dónde estoy, qué es lo que hago, cuáles son los vectores en el supuesto de que yo tenga un episodio accidental que van a poner en movilización mi contaminación, a dónde la van a llevar y cuáles son los posibles receptores, ¿no?
La metodología se basa un poco en la metodología de análisis de riesgos clásico. La identificación y definición de sucesos iniciadores, definición de escenarios de accidente, modelizamos diferentes escenarios, pues una rotura de un tanque, un incendio, un fallo en la operación, una rotura de una tubería. Cuantificamos el daño ambiental potencial, monetizamos, y esto es importante de cara a la gestión, el daño ambiental y el coste de las medidas de reparación, y definimos un nivel de riesgo en base a toda esta información. Es decir, el modelo conceptual contempla desde nuestra instalación dónde nos ubicamos, la operativa y el entorno de riesgos. ¿Qué utilizamos para analizar toda esta información e identificar además nuestras zonas críticas? Pues bueno, utilizamos sistemas que se utilizan, por ejemplo, en seguridad industrial. Esto es un árbol causal de análisis HAZOP. Pues bueno, esa parte de metodología de otras materias, en principio, también la incorporamos, ¿no?, nosotros en nuestro software. Lo que hacemos es que el software tenga pues, un poco carácter amigable. Es decir, la idea es que, como las instalaciones son entornos vivos, que ustedes también puedan cargar modificaciones sobre vuestra operación, ¿no? Incluso, oye, proyectar qué sucedería si yo hiciese estos cambios. Que además vosotros operéis el programa, pero que sea, claro, que tenga un aspecto fácil. Nosotros lo que tenemos es la base y la adaptamos a vuestras instalaciones. Y vosotros un poco después podéis ir modificando en función de los cambios que vosotros hagáis. Por eso, pues, bueno, que sea amigable. ¿Qué más se utiliza el programa? Para el cálculo de daños potenciales se utiliza modelos matemáticos, algoritmos. Lo que hace es modelizar flujos de dispersión, tanto en aguas como en suelo, como en aire. Todos estos modelos están altamente contrastados. Y además, digamos que el software no es una caja negra, que tú tienes solo unos displays de meter información, pero no sabes en realidad cómo el programa los procesa. Toda esta parte de procesado de datos es abierta. O sea, vosotros en todo momento tenéis control de cómo está funcionando el programa y qué es lo que está modelizando exactamente. De tal manera que algunos parámetros, si se modifican en el tiempo, los podéis corregir. Bueno, estos son otros displays del sistema para carga de información. Ya veis que son muy sencillos. Luego, pues de cara a manejar el programa, la gente de programación que se forme en cada unidad pues ya tendrá capacidad de modificar un poco lo que son la formulación interna, ¿no? Otra de la información importante que nos da y que es muy útil para la gestión es modelizamos los costes que tendrían uno de los episodios que nosotros modelizamos. A mí lo que me interesa de aquí es que se fijen que si bien a ver el puntero, ¿cuál es este? Este sería el nivel básico, es decir, tal y como estaba el entorno cuando nosotros hemos tenido el episodio accidental. Bueno, pues ya ven que hay una aplicación de capital, de recursos importante, ya simplemente para alcanzar ese punto natural, inicial. Pero luego hay una aplicación de recursos adicional, medidas compensatorias y medida de recuperación complementaria. Es decir, a mí un episodio no va a valer solo que yo retorne al estado anterior como estaba mi entorno, ¿no? Yo además voy a tener unas medidas compensatorias para todo el daño que he originado. Pero además aquí hay otro gap, y este sí que no lo calcula el sistema, que es el daño económico vinculado al daño reputacional. Y digo que no lo calcula el sistema porque es muy difícil de calcular eso y además depende mucho también de cómo cada operación maneje estas circunstancias. Quiero decir, ¿cómo se calcula el coste que puede tener para una compañía el que su reputación se vea afectada y que un proyecto a futuro, precisamente por un episodio anterior, no consiga la aprobación? ¿O qué impacto tiene en la percepción social de la calidad de esa compañía a la hora de operar y cuando se solicitan licencias de operación o se consulta a las comunidades del entorno? Este es un gap que es complicadísimo de calcular y además, como digo, depende mucho de cómo se maneje una situación después de un episodio de accidente. Bueno, nos da cuantificación monetaria, que para la toma de decisiones en la gestión, y es un
y es un problema que yo que he vivido mucho tiempo pues en el lado ambiental, cuando te acercas a gerencia le dices, oye, aquí hay un riesgo de que tengamos un episodio de que pase algo malo. Y te dice, bueno, sí, malo que es malo. ¿Muy malo? Sí, muy malo. Sí, pero ¿cuánto es muy malo? Mira, a mí a lo mejor que no me llame mi novia en una semana me puede parecer una cosa terrible y en cambio a otro le parece un regalo de Dios. O sea, las cosas siempre son relativas. Ahora, cuando tú vas a la gerencia le dices, no, mire, si esto ocurre, como lo hemos modelizado, estos son 20 millones de dólares. Bueno, pues entonces la gerencia ya tiene una percepción clara de qué es lo que tiene que asumir. Digamos que cuantifica, nos da un valor concreto y nos dejamos de valores subjetivos, que de cara a gestionar una operación pues es importante saber qué riesgos estamos asumiendo, ¿no? El display al final, digamos que el software lo que nos empieza a hacer mapas de riesgos y nos identifica áreas con riesgos asumibles, moderados y riesgos intolerables. Si además nosotros hemos concretizado mucho en nuestro programa la instalación, lo que empezamos es a tener identificación de áreas críticas en nuestra propia instalación. Es decir, vamos concretizando exactamente dónde tenemos los problemas. Y de cara a pensar en medidas preventivas, pues nos resulta tremendamente útil saber, oye, lo que nos está generando aquí un riesgo elevado, pues es una tubería que está localizada pues, cerca de un paso de agua, que además, según los registros de mantenimiento, pues tiene un mantenimiento muy eficiente y además está en carga habitualmente con productos de alto riesgo. Bueno, pues como se dan cuenta, lo que vamos es concretizando, definiendo valores o áreas. Siempre que ustedes tengan un problema, mientras lo tengan en su casa, la gestión es directamente suya. Es decir, ustedes toman las decisiones. En el momento en que el problema se extiende fuera de su área de propiedad, ya la gestión ya no es directa. Ya tienen que consensuar con otros agentes qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Por eso es importante que los mapas de riesgos estén definidos en nuestra área de actividad, porque nos permite tomar medidas preventivas para eliminar esos riesgos. Bueno, además también nosotros modelizamos qué es lo que pasa si yo aplico medidas preventivas. Es decir, si yo lo que hago es, si tengo pues, una zona de derrame de un tanque que está próxima a un río y lo que hago es meter de interferencia pues, un dren francés, para en el caso que yo tenga un derrame jamás me pueda llegar a ese río, lo que hago es ver la reducción del riesgo en esa actuación. De tal manera es que yo también valoro qué eficiencia tienen las medidas que voy a aplicar en cuanto a prevención. ¿Qué ventajas tiene la aplicación de un análisis de riesgos, tal y como nosotros lo entendemos? Que ya veis que no es solo de la parte de seguridad y salud, sino también va un poco en la parte de operación industrial. Pues mire, permite el garantizar una sostenibilidad de la actividad, permite reforzar nuestra responsabilidad social y ambiental empresarial, refuerza y mejora nuestra imagen corporativa y nuestra relación con los grupos de interés. Lo que hace es darle un poco también sentido a los planes de inspección, mantenimiento y mejora de infraestructuras, porque nos hemos dado muchas veces cuenta de que eso en operación se realiza, está establecido que se debe hacer, identifica momentos críticos o cambios de parte de infraestructura en operación, pero no se llega a entender en realidad las consecuencias que puede tener pues, un problema en una operación indebida de mantenimiento, ¿no? Bueno, lo que hace es concienciar más a toda la operación en la parte ambiental. Refuerza nuestra seguridad y la formación y la concienciación de los trabajadores. Permite disponer de unos criterios de priorización de inversiones. Bueno, sabiendo mis riesgos, sabiendo los costes derivados que pueden tener esos riesgos, yo puedo priorizar dónde aplico una medida preventiva. Y lo que hace también es que nosotros los programas de monitorización ambiental no solo nos sirvan para saber si estamos cumpliendo o no, sino que nos sirvan de alerta temprana para identificar problemas en nuestra propia operación. La gestión del riesgo también minoriza la existencia de pasivos ambientales a futuro, permite definir
un alcance y costes más ajustados en los tiempos de posclausura de nuestras instalaciones y permite definir costes y garantías financieras a constituir en el caso de que nosotros no queramos asumir los posibles problemas derivados de un episodio accidental. Y esto es básicamente un poco lo que les quería presentar. Sabemos que vamos justos de tiempo, no quería consumir más tiempo de los demás. Unas referencias de normativa en la que se basa un poco el desarrollo del software y simplemente pues agradecerles que hayan venido y que me hayan atendido. Muchísimas gracias. Agradecemos a José Ángel Andrés Nadón por su participación en este bloque. Inmediatamente tendremos el privilegio de invitar la participación de Rubén Leboreiro Amaro, director y socio fundador de Dafotec en España y Perú, socio y director general de las consultorías tecnológicas en innovación Esmedagro y COA. Innovación. Ha trabajado en el CDTI en la gestión del programa Eureka, evaluador de programas marco europeos, programa Eureka y en España del Plan Nacional de I+D. Fue director de alianzas de la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad, responsable de evaluación y financiación de proyectos ambientales en Banesto, Banca de Negocios Madrid-Lisboa, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene una maestría en Ciencias en Recursos Rurales y Políticas Ambientales por el Imperial College en la Universidad de Londres. Bueno, gracias a todos ustedes por estar presentes y a la oficina comercial por invitarnos a exponer un poco en tiempo corto lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Nosotros somos una empresa de capital español, una empresa peruana, que lo que trabaja es fundamentalmente entre las relaciones entre agua, suelo y tierra. Para trabajar en las relaciones entre esas tres partes fundamentales del medio ambiente, usamos todas las ciencias relacionadas, ciencia física, química, biología y, por supuesto, dafología. Como les comentaba, trabajamos con estas ciencias aplicadas fundamentalmente a soluciones de suelo. El concepto de tecnosol es un concepto aprobado por la FAO en su carta en el año 85, que fundamentalmente hace referencia a suelos construidos por el hombre, por los humanos. ¿Por qué la FAO creó este concepto? Porque se da cuenta que cada vez más en el planeta iban apareciendo suelos que no eran suelos naturales. Estamos hablando de botaderos, de mina, suelos de construcción, vertederos de residuos sólidos urbanos. Y, evidentemente, al modificarse el concepto de suelo, había que definirlos. Se definen como aquellos suelos que tienen más de un 35% de artefactos creados por los hombres. Nosotros lo que intentamos es, de alguna manera, desarrollar el concepto positivo en frente al negativo. Desarrollamos tecnosoles positivos, que es decir, suelos que están diseñados para resolver problemas concretos. Sobre todo, lo que nos interesa también es en situaciones de deterioro que son difícilmente reversibles a escala humana, como pueden ser aguas ácidas de minería u otras condiciones relacionadas con el funcionamiento del sector minero. Esto es lo que trabajamos. Trabajamos en problemas de pH y en problemas de metales pesados. Y en contaminación con otros elementos, como puede ser arsénico, cianuro, cadmio, manganeso. Y lo que intentamos es trabajar en esos aspectos que ven ustedes a la derecha, ¿no? Modificar condiciones de pH indeseables, inmovilizar elementos contaminantes, mejorar la retención de agua. Hacemos suelo que aportan nutrientes, es decir, hacemos suelos que pueden crecer plantas encima de ellos. No tiene sentido hacer un suelo sobre el cual el medio vegetal no pueda crecer. Y, evidentemente, mejoramos la estructura, creamos suelo de verdad. Es un suelo que tiene estructura propia, una estructura franco, arenosa, arcillosa, la que el cliente desee, porque siempre trabajamos en función de las necesidades del cliente y en función de su problema. Y lo que creamos es un suelo en el que pueda crecer un medio vivo, desarrollarse y reproducirse.
Como les comentaba, trabajamos con distintas ciencias. Fundamentalmente, la parte química es muy potente, pero tienen que darse cuenta, bueno, saben perfectamente que los ciclos biológicos, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, los más famosos, los más conocidos o los más que están presentes en nuestro contorno diario, están regidos por leyes químicas. Todo lo que hace funcionar el carbono hacia un lado o hacia el otro, formar unos compuestos u otros, son leyes químicas lo que lo rigen. Y también, evidentemente, la física es muy importante, porque un suelo tiene que tener una estructura determinada. Y la estructura de un suelo viene determinada por su resistencia a la erosión, resistencia al deterioro, por su capacidad de aguantar presión física, la planta encima de ella, y todo eso se rige por leyes físicas. Y sobre ello está la biología. Si no hay biología, el suelo no está vivo. Y si el suelo no está vivo, tenemos un problema. Puede estar contaminado o puede no estar contaminado, pero si un suelo no puede crecer una planta encima de él, en unas condiciones climáticas concretas, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de condiciones que pueden ser condiciones severas de humedad, pero siempre hay elementos vivos encima de él. Eso es un indicador magnífico de si el suelo está contaminado o no está contaminado, si un medio físico, biológico, puede desarrollarse encima de él. Nosotros somos una empresa creada en el 2012, es una empresa que funciona a partir de desarrollos tecnológicos y de investigación. ¿Por qué? Porque entendemos que la ciencia del suelo, la dafología, es la gran desheredada de las ciencias relacionadas con la naturaleza en todo el mundo, no solamente en España y en Perú. Se ha ido abandonando y cuando tenemos un problema de suelo es cuando realmente tenemos un problema grande de biota encima, porque no hay manera de que se soporte nada. Y el problema es el suelo y el agua. Nosotros consideramos que el suelo y el agua es la misma cosa. Suelo sin agua es un suelo inerte que no tiene capacidad de reacción. Y el agua que está en el suelo es la que se encarga de dinamizar las reacciones dentro del suelo, transportar elementos de un sitio a otro y, de alguna manera, ser el canal de comunicación entre los distintos factores que están integrados en el suelo. Nosotros somos una empresa que se crea, como les comentaba, en el año 2012 en España, en la región del noroeste, en Galicia, una región muy húmeda, con una precipitación media de 1.800 al año, más o menos. Y esto es una mina de cobre que en el año 85 se abandonó su explotación y se empezó a restaurar. Se empezó a restaurar con las tecnologías que nosotros aplicamos en este momento. Nosotros trabajamos fundamentalmente en minería, pero también trabajamos en obra pública y también trabajamos en sector alimentario, en industria alimentaria. Esto es un talud de una corta típica, ¿no? Estamos hablando de una mina que tiene 600 hectáreas, de las cuales se han restaurado ya casi 300, aunque ahora se va a volver a abrir la mina y, bueno, el trabajo realizado a lo mejor se pierde. Esto es como estaba cuando se llegó a empezar a trabajar en aquella mina, a corta. Esto es la extensión del suelo artificial que les comentaba antes sobre los taludes y sobre el piso. Y este es el estado actual. Se me ha ido, no sé por qué. Se mueve, perdón, fallo. Como les comentaba antes, el indicador más importante que tenemos es el soporte biológico, que crezca de una manera vigorosa. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante esto? Porque sobre un suelo contaminado la planta no crece. Y esto es un talud de mina. Ciertamente unas condiciones climatológicas muy diferentes a las que pueden tener en Perú, pero evidentemente nosotros siempre trabajamos con el suelo que hay en el origen del problema y con la vegetación que existe alrededor. No pensamos jamás en plantar un pino en una mina o un abeto en una mina. Lo que intentamos es ver cuál es la vegetación que hay alrededor de ese territorio y sobreponer un suelo que cumpla las funciones de descontaminación y que al mismo tiempo cumpla las funciones de soporte a la planta, que sea una planta, evidentemente, parecida a la que hay en los alrededores. Esto es otro ejemplo de un humedal reactivo. Los humedales, nosotros les llamamos reactivos frente a los pasivos. Los pasivos son humedales en los cuales el que hace el humedal se sienta a ver lo que pasa.
no hace nada de reacción. Nosotros lo que hacemos es, en los humedales, ponemos un suelo determinado que cumple la función de descontaminar y sobre ese suelo vamos superponiendo distintas capas de suelo que afectan a todos los elementos que nos interesa controlar. Puede ser agua ácida, puede ser contaminantes metálicos, elementos químicos que nos interesa inmovilizar de alguna manera. Y pasamos sobre ese humedal, que lo pueden ver ahí, pasamos el agua, ahí ponemos un suelo, distintos tipos de suelos encima, y por ahí vamos circulando el agua. Al final un embalse regulador, y sobre ese embalse regulador hacemos una medición de contaminación. Si el agua tiene elementos contaminantes, lo volvemos a circular, de vuelta por el sistema. No sé más que decir ya del descoloque que hay en las transparencias. La verdad es que está probado, pero bueno, estas cosas pasan. Con estos humedales hemos solucionado, o estamos solucionando problemas de presentación de diapositivas, ¿no? Claramente. Vamos a ver. Bueno. Esto es una mina en el norte de Perú, en el cual estamos tratando, por medio de humedales reactivos, el tema de agua ácida. La idea es que el agua, como os comentaba antes, va entrando por diferentes depósitos. Cada uno de los depósitos tiene diferentes suelos artificiales que cumplen funciones concretas. Primero de todo es un suelo impermeable, el que va en la parte inferior, luego un suelo hiperalcalino, un suelo redúctico y un suelo ándico con un alto contenido de materia orgánica, que es sobre el que la planta crece. Y con este sistema hemos corregido pHs de 2,5, 2,8, hemos llevado hasta pHs 5. La gran ventaja que tiene este sistema es que no tiene mantenimiento, es un sistema que es sostenible, funciona por sí mismo, se autorregula, la planta crece, cuando crece mucho se corta, no se satura, no se colmata, no tiene energía, como pueden ver son unas lagunas, no tiene más. Y es un sistema que realmente es eficaz y eficiente. Eficaz porque soluciona el problema y eficiente porque tiene un coste mínimo comparado con cualquier solución que se esté aplicando hoy en día en aguas ácidas en cualquier sector, en la minería. Estamos hablando de un sistema que, una vez construido, no tiene más coste. Esta es otra mina en el norte de Perú, en la zona Cajamarca. Y este es el tratamiento que nosotros proponemos para escombreras o depósitos. Distintos tipos de tecnosoles, distintos tipos de tecnosoles, cada uno cumple una función. Lo que se trata aquí es de permitir que haya agua de infiltración, es decir, no encapsulamos el depósito, no dejamos que entre agua. Definimos cuál es la cantidad de agua que nos interesa que penetre, entre un 15 y un 25%, porque como les comentaba anteriormente, nos interesa el agua como elemento de conducción. Entonces, el agua va atravesando los distintos filtros y va captando, de los distintos tipos de suelos, va captando elementos que nos interesen que penetren en la escombrera. A partir de ahí, esos elementos se encargan de absorber y movilizar elementos que nos interesa que se queden estables, que no cambien de condición. Por ejemplo, nos interesa casi siempre en condiciones de agua ácida que no pasemos de hierro 2 a hierro 3. Si estamos en hierro 2 no hay problema, el problema viene cuando empezamos con hierro 3. Y a continuación de esa escombrera, abajo, hacemos unas tuberías para sacar el agua del depósito y lo tratamos con los humedales que hemos comentado anteriormente. Con esto conseguimos, por un lado conseguimos que el depósito que ya tiene agua ácida en su interior, no se acelere, no se siga acidificando el agua, y por otro lado lo que conseguimos es tratar la escombrera de los elementos contaminantes que puede tener fruto del tratamiento de la producción de minerales. Y esto es un poco lo que le quería contar, ya se lo he contado un poco al principio, siempre trabajamos a la carta, no vendemos hardware, vendemos software, vendemos conocimiento y lo hacemos siempre en coevolución con el cliente. Nosotros son proyectos que nos pueden llevar en la fase de definición alrededor de un año y durante ese año empotramos en las instalaciones mineras personal nuestro para enseñar al cliente los procesos, cómo funcionan y al mismo tiempo para que ellos asuman como propio el proyecto. Porque una vez que nosotros salimos,
el proyecto tiene que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a Rubén Eleoreiro Amaro por su participación. Tendremos ahora igualmente el placer de invitar la participación de Marco Greco, ingeniero ambiental con una maestría en Ciencias en Georrecursos, Ingeniería de Minas, Petróleo y Aguas Subterráneas, gerente del área de cierre de minas, geoquímica y remediación, director de proyecto. Ingeniero ambiental con una maestría en Ciencias en Georrecursos, Ingeniería de Minas, Petróleo y Agua Subterránea, Politécnico de Torino, Italia. Cuenta con especialización postlauream en energías renovables y ahorro de energía. Es gerente del área de cierre de minas, geoquímica y remediación en ANFOS 21. Su amplia experiencia abarca diseños de cierre de minas, minería, manejo de agua, hidrogeología, hidrogeoquímica, remediación de sitios contaminados, permisos ambientales, energías renovables y no renovables. En particular, ha tenido a cargo la elaboración, modificación y actualización de planes de cierre de minas de grande envergadura: Cerro Verde, Antapacay, Tintaya, Constancia, Lagunas Norte, Pierina, San Rafael, La Granja, Bayóvar y Tisur, entre otros. Escuchamos a Marco Greco. Buenos días. Justo lo que voy a presentar tiene que ver con las dos cosas que se han presentado antes, sobre todo Tecnosoles en parte, pero la idea es realizar una instrumentación, una experimentación full scale en un depósito de residuos mineros que permita de evaluar los efectos benéficos, se espera, de coberturas o de sistemas de inyecciones que sirven para controlar, limitar o hasta revertir fenómenos como el drenaje ácido de roca. Bueno, la presentación tiene que ver un poco con el tema de contexto hidrogeológico, hidrológico, geoquímico, objetivo de las pruebas, metodología y diseño de la prueba. En la prueba se están realizando justo en este periodo. Lo que yo quiero abarcar con esta presentación es un poco todo, no tanto técnicamente, pero un poco todo lo que nos ha llevado a tener el diseño. Sí, me olvidé de presentar un poco ANFOS, ¿no? ANFOS 21 es una empresa española, catalana, que opera de más de 20 años. En Perú, desde 5 o 6 años. Y aquí en Perú nos dedicamos a todo lo que es el ciclo del agua, hidrogeoquímica, hidrogeología, hidrología para el sector minero, ¿no? En este campo trabajamos mucho para cierre de minas, pero trabajamos también en ambiente operativo, de watering de tajos o de soporte geoquímico al apilamiento con criterios geoquímicos, ¿no? Y en el manejo de agua en general. El contexto, justo porque somos una empresa de este tipo, conocemos el sitio y a pesar del depósito X donde nosotros queremos realizar la instrumentación, buscamos de separar efectos y de considerar aspectos y relaciones entre agua y roca, entre hidrología y roca, entre hidrogeología y roca. Por lo tanto, no miramos solo la parte de caracterización geoquímica e hidroquímica, pero miramos en forma integral todos los aspectos hidrogeológicos. El objetivo principal de la prueba era la instrumentación de un depósito de desmonte para evaluar efectos de sistema de coberturas, pero también efectos de eventuales inyecciones de compuestos reactivos, alcalinos, reductores, inhibidores. Esto es el objetivo principal. Otros tipos de objetivos son el comportamiento del sistema de cobertura indirectamente, la reducción de infiltraciones, la reducción de la penetración de oxígeno, la reducción o reversión de los efectos de drenaje ácido de roca y establecer balances, balance de agua del sistema para evaluar dónde va, dónde no va el agua y apoyar a que el fluido reactivo pueda encontrar el material reactivo. Otro tipo de objetivos son
de tipo microbiológicos, hidroquímicos, porque la idea es también investigar y entender mejor cómo arqueas y bacterias pueden amplificar o pueden apoyar un poco en la cinética degenerativa del drenaje ácido de roca y evitarlo, ¿no? Conocer para evitar, ¿no? Y en general comprender mejor los procesos geoquímicos. ¿Por qué? Porque después nosotros como empresa lo llevamos a modelación predictivas hidrogeoquímicas. Por lo tanto, nos interesa saber si nuestras asunciones son correctas, si el oxígeno se consume como nosotros creemos que se va consumiendo a lo largo de la vertical. Metodología. ¿Cómo está basada esta metodología? Primero, tenemos experiencia previa, hemos estudiado papers como en Antamina, como en otras minas, y hemos buscado de hacer un sistema que iba a evitar los problemas que históricamente se han presentado cuando se han generado estos sistemas de monitorización. Después hemos tenido experiencia directa nosotros a mediana a pequeña escala de celdas con instrumentación, y después hemos buscado de separar, como conocemos bien los sitios, todos los efectos. El reto justo es la monitorización, verificación y validación del funcionamiento óptimo del sistema de cobertura. Como comenté, hay ejemplos como Antamina y Diavik, donde se ve instrumentación con puntos de muestreo de gas, potencial de presión de succión y potencial de agua, puertas para accesos a muestreos microbiológicos, y también hemos identificado los equipos que existen en comercio y cómo pueden aguantar algunas condiciones del ambiente que son particularmente complicadas, muy ácidas, hasta de pH inferiores a 2, ¿no? Después, paralelamente, no es solo instrumentación, realizando los talados hemos cuidado la caracterización química, mineralógica y también microbiológicas, y hemos planificado una monitorización con mediciones internas al depósito in situ y algunas mediciones externas ex situ. Después, pasando a la última sección de la presentación, vamos un poco al diseño de perforaciones, instrumentación y monitoreo, ¿no? Secciones general de interferencia entre los componentes, por lo tanto hemos tenido que chequear si existe interferencia entre agua subterránea y el componente que queremos instrumentar, red de piezómetros existentes propuestos, parámetros de interés para el monitoreo hidroquímico, ubicación de talado, instrumentado y pozo de monitoreo, esquemas y detalles preliminares de instrumentación. Tenemos el cuadradito, que es una estación meteorológica, una poza de colección de drenaje, subdrenaje, de fondo. Tenemos pozos, el 17A y B, el 18, aguas arriba y aguas abajo, para separar efectos de hidrogeología con lo de infiltración en el componente. Y tenemos 4 tipos de piezómetros, se podría decir, en distintas posiciones. La idea es tener pozos de monitoreo superficial, pozos de monitoreo profundos y talados instrumentados. Los rojos son los talados instrumentados. Y además, sacar agua también de la poza de colección del drenaje y contabilizar también con un caudalímetro el agua que se tiene ahí, contrarrestándola con los datos de monitoreo de la estación meteo que tenemos arriba. El sistema tiene una parte, un componente que es totalmente automático y un componente que es en realidad manual, ¿no? Aquí tenemos los parámetros, tenemos algunas complicaciones porque tenemos lisímetros de succión en la zona no saturada que nos limitan la cantidad de agua disponible para hacer muestreada y por lo tanto los parámetros. Y bueno, los parámetros dependen un poco de los procesos y del conocimiento que tenemos del sitio. Como les digo, tenemos talados instrumentados, pozos de monitoreo profundos, pozos de monitoreo superficial, y hemos hecho también
color magenta, hemos desacoplado el talado instrumentado rojo en dos tipos distintos por tema de disponibilidad de espacios, ¿no?, dentro de los talados para los sensores. Los problemas que hemos tenido hemos querido representar es permitir con una cruz de hacer secciones a lo largo del talud y también secciones longitudinales respecto al depósito de desmonte, ¿no? Y la idea es poder caracterizar, estamos hablando aquí de 25 metros de profundidad, caracterizar lo que pasa en 3, 4 estaciones a lo largo de la vertical y también considerar lo que son las condiciones distintas en el fondo y superficiales. También en secciones hay los puntos de aguas de arriba y los puntos de aguas de abajo tienen condiciones distintas, ¿no? Aguas de arriba son puntos débiles con más penetración de oxígeno. Aguas de abajo tenemos también otro material interceptado que no es el mismo desmonte, que es el material del dique que interacciona también con el desmonte. Ok, pasamos a la instrumentación. La instrumentación ha considerado, como pueden ver, distintos parámetros: oxígeno, temperatura, conductividad eléctrica, contenido de agua, piezómetros de cuerdas vibrantes, sensores, puertas de gas para poder hacer un muestreo doble de oxígeno y anhídrido carbónico. Tenemos distintos niveles, pueden ver niveles iniciales a 5 metros, a 9 metros, a 12 metros, ahora, y también en el fondo, ¿no? Hemos tenido que solucionar algunos problemas que son técnicamente complicados. Primero, hemos tenido que generar un sistema con una tubería guía a la cual se amarran todos los filos de alimentación eléctrica y de transmisión de datos de los sensores. Después tenemos capas impermeabilizadas en cada nivel, superiores a la extracción de los sensores, que son de bentonitas prácticamente. Y después tenemos la parte aquí dentro geotextil, donde tenemos el mismo material que hemos extraído de los testigos, realizando los talados, encapsulado, contenido dentro de un geotextil. Claramente hay un sistema, una tubería de 4 pulgadas dentro de un foro de 150 milímetros y hay que instalar y completar también el espacio anular entre el tubo de 4 pulgadas y el revestimiento del pozo perforado. También aquí tenemos material drenante y aquí tenemos material impermeabilizante. Para solucionar algún problema técnico hemos generado algunas canastillas. Estas canastillas son lugares donde se podía poner las bentonitas arriba y que separaba la parte del geotextil con el material drenante del material impermeabilizante. Claramente, gran parte del estudio era acerca de la ocupación de los espacios y del método de instalación de la columna rígida de 4 pulgadas con el material interno. Y aquí tenemos un talado secundario instrumentados con CO2 y estos verdes son los lisímetros de succión. Se acabó un poco el tiempo. Tenemos también los piezómetros normales que captan del sistema de drenaje de fondo y tenemos también piezómetros superficiales que quieren evaluar si el agua, una vez que ha lixiviado en la cobertura, está cargada de elementos reactivos que pueden ser útiles a contener o a revertir el drenaje ácido de roca. Y con esto termino la presentación. Era una pincelada de lo que ha sido un poco el trabajo de diseño de esta instrumentación. Gracias. Gracias a Marco Grego por su participación en esta jornada en el bloque España. Inmediatamente será grato invitar la participación de Miguel Ángel Gómez Maquera, director técnico en España y gerente de operaciones del Grupo Desnivel, geólogo por la Universidad de Granada,
máster en Ingeniería Geológica, con 15 años de experiencia en tratamiento de taludes en España y desde el año 2011 en Perú. Es grato invitar a Miguel Ángel Gómez Maquera. Hola a todos. Gracias por su asistencia. Voy a hacer un cambio totalmente de exposición. Voy a pasar del tema ambiental a protección y estabilización de taludes. Para entrar un poco en materia voy a poner un vídeo para saber un poquito de qué estamos hablando. Bueno, como habéis visto, la idea es protección de taludes. Hay diferentes soluciones. No vamos a detenernos en las soluciones que se pueden ejecutar, pero bueno, hay un gran elenco de soluciones para la protección y estabilización de taludes en mina, en hidroeléctricas y, lógicamente, en obra civil. Yo vengo a presentarles una innovación porque es una herramienta maravillosa, es una herramienta nueva porque no existe, somos los únicos que la tenemos porque la hemos creado nosotros, y muy versátil, y creemos que puede ser muy interesante para el empleo, principalmente en mina. Antes de empezar a comentaros acerca de la herramienta que vengo a presentarles, que es el Vertical Track, antes voy a comentar los métodos tradicionales que existen actualmente para realizar perforaciones en el talud. Perforaciones en altura, me refiero a perforaciones por encima de 4 metros. Actualmente se pueden hacer las perforaciones para la estabilización de taludes, para hacer pernos, hablo de hacer pernos, hablo de hacer anclajes, hablo de hacer trenes californianos. Pues con estos tres sistemas que podéis ver, uno es el patín perforador, que es una perforadora ligera que se coloca sobre una estructura metálica. Esta estructura metálica se guía con tractel y cables a los puntos a perforar y bueno, lógicamente está comandada por una serie de expertos en escalada, expertos en trabajos en altura, pues que la posicionan en el punto a perforar para realizar la perforación, ya sea dren, ya sea un perno, anclaje o demás. Este sistema pues, tiene unos riesgos de exposición al peligro de altura, por peligro del personal que está trabajando y por peligro del talud, de los posibles desprendimientos que pueda haber. Otro sistema es hacer realización de pernos con martillo manual. Este sistema puede hacer pernos hasta 3 metros de longitud, no puede hacer más, está limitado. Pero sin embargo, bueno, pues tiene una movilidad muy sencilla, con lo cual se puede conseguir rendimientos altos y además se le puede implementar tantos equipos como se quieran porque son equipos, digamos, económicos. En este sistema sí que seguimos teniendo la exposición del personal al peligro, tanto de altura del personal como del propio talud, de los posibles desprendimientos que pueden tener. Y como último sistema es el telehandler, que bueno, es la misma perforadora que ponemos en el patín perforador, la acoplamos a una cesta que está homologada para llevarlo en una telehandler y estamos limitados, lógicamente, a la altura que pueda llegar esa telehandler, que normalmente son 12, 15 metros, no mucho más. Aquí en este sistema tenemos un rendimiento más alto porque podemos cambiar de posición, o sea, el cambio de posicionamiento de una perforación a otra es rápido. Sin embargo, bueno, pues seguimos teniendo exposición de personal a riesgo, no de altura en este caso, porque no hay personal con trabajo en altura mediante cuerdas, sino sí al talud, ¿no? A peligro de desprendimiento. En el primero que os he mostrado, en el patín perforador, no tenemos límite de altura. Es decir, podemos perforar, realizar estabilización de taludes a cualquier altura, 50, 60, 80, 100, 200 metros, ya que el izado de esa carga es siempre desde coronación.
Y bueno, voy a entrar ahora en materia de esta herramienta nueva que os comento, que es el Vertical Track. Vertical Track es un poco hacer una analogía de que utilizamos un camión para hacer trabajos verticales. Y bueno, es un sistema, es una herramienta que tiene muchas ventajas, tanto en seguridad como eficiencia. En sucesivas diapositivas vamos a ver todos los acoples con los que podemos trabajar, pero básicamente es un sistema con el que se pueden ejecutar todos los sistemas de protección y estabilización de taludes que se pueden aplicar en cualquier corta minera. ¿Por qué es más seguro? Pues es más seguro porque no tenemos personal en riesgo de altura. Es decir, se comanda lo que es la perforadora, la secretadora, cualquier acople que le coloquemos a la punta de la grúa, que veis, pues se comanda desde el suelo, con lo cual eliminamos ese riesgo de altura. Además, reducimos también el riesgo del talud, el riesgo de posibles desprendimientos sobre los trabajadores, porque lógicamente están más lejos. Y también eliminamos los trabajos de esfuerzo y fatiga. Uno de los métodos tradicionales que os he mostrado antes era un martillo manual, que son personas que llevan un martillo en mano y, lógicamente, pues tienen un esfuerzo y fatiga que se elimina con este robot, ¿no? ¿Por qué en eficiencia? ¿Por qué tienen una ventaja en eficiencia? Bueno, es un camión, es mucho más potente que las otras perforadoras que están acopladas a una estructura metálica o a una plataforma. Y tiene unos rendimientos de instalación mucho más rápidos. Tanto el camión para llegar al sitio donde tiene que ejecutar esos trabajos es un camión y, lógicamente, se mueve mucho más rápido que cualquier máquina que exista ahora mismo para hacer estos trabajos. Y también entre punto y punto de perforación, pues es muy ágil. Es muy ágil porque es un movimiento de una grúa y es muy sencillo y muy ágil. Versátil. Pues es tremendamente versátil porque hemos creado un robot con el que poder hacer todos los trabajos que se hacen en taludes. Es decir, hemos creado un robot para poder perforar, para poder hacer socket, para poder colocar mallas, membranas, todos los trabajos que se hacen en taludes. Y además tenemos una reducción de gastos-costos porque no tenemos que llevar un equipo para cada tipo de trabajo, sino que en un equipo tenemos todos los trabajos que podemos ejecutar. Creemos que es una herramienta que tiene un aprovechamiento para las mineras tremendo. Bueno, este equipo puede trabajar en cualquier talud, o sea, da igual la irregularidad, da igual que sea vertical, que sea tendido, no importa, tiene acceso para todo. Llegamos hasta 30 metros de altura, con lo cual es un implemento que para las cortas mineras pues llegamos de sobra a todos los trabajos que se suele poder hacer. Para más de 30 metros de altura, bueno, están las soluciones que habéis visto como métodos tradicionales, pero bueno, hasta 30 metros de altura, pues esta herramienta llega. Lógicamente, pues podemos realizar perforaciones en sitios donde no hay acceso. Por ejemplo, coronaciones que no tienen un acceso por arriba, que el acceso es por donde llega el camino, pues podemos llegar a hacer perforaciones en estos sitios. Y también perforar a cotas inferiores a la que está el nivel del camión, lo cual es muy interesante porque normalmente cuando tienes que hacer una perforación en un terrapleno o demás, tienes que crear accesos, hacer movimiento de tierras, emplear maquinaria, y de esta forma pues tienes el camión hasta 20 metros por debajo de la cota, se pueden realizar perforaciones que ya sean drenes californianos, anclajes, pernos, estabilización mediante membranas, barreras, multitud de trabajos. El robot que hemos creado, lo hemos creado con un movimiento de 360 grados, con lo cual, digamos que en cotas superiores al camión no es muy importante, pero en cotas inferiores al camión sí, porque podemos girar el robot completo y, por lo tanto, podemos hacer perforaciones subhorizontales. Muy típico es hacer drenes californianos en el pie de los taludes para drenar el agua, y con esta herramienta se puede hacer. Y con diferentes acoples que se le colocan también a la grúa, pues puede ayudar mucho a la colocación de mallas metálicas, mallas de doble extorsión o mallas de alto límite elástico, en fin, diferentes membranas típicas de protección y estabilización de taludes, al igual que facilita las labores de colocación de barreras dinámicas. Uno de los acoples, aparte del de perforación, uno de los acoples que más se utiliza es el acople para socket. Hemos creado un robot que tiene 360 grados de movimiento en la punta y además tiene el movimiento oscilatorio con el cual conseguimos un acabado perfecto del socket.
además del acabado y de lo bueno de que tiene, que no tienes un personal, normalmente el socre se realiza con personas que están con una grúa y que están con una cesta, y en la cesta hay una persona que dirige una boca de socre. Aquí pues evitamos esa persona, o sea que no tenemos ese riesgo de fatiga de esa persona ni el riesgo en altura, y además tenemos una zona muy amplia de trabajo, con lo cual la producción que conseguimos también es muy alta. Lógicamente, al final es un camión y el camión tiene una grúa, además que es una de las grúas más potentes que existen. Puede izar hasta 5 toneladas de carga y tiene una capacidad de transporte de más de 20 toneladas, con lo cual es, tanto para la logística interna de la mina como externa, pues es muy interesante. Bueno, ya habéis visto, o sea, con este camión, con este V-Track, podemos hacer todos los tratamientos que se hacen en taludes, tanto sea protección como sea estabilización, trenes, anclajes, pernos, colocación de mallas, barreras dinámicas. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, hacia la minera creemos que conseguimos hacer una optimización. ¿Una optimización cómo? Pues consiguiendo un mayor de volumen extraído. Es decir, en la parte de la izquierda podéis ver más o menos un diagrama, un croquis de una corta minera tradicional con un ángulo bastante tendido, con unas bermas grandes y unos taludes que tienen una pendiente, digamos, lógicamente con su factor de seguridad sin tratamiento, una pendiente baja. Aplicando técnicas de protección y estabilización de taludes, como pueden ser pues, las que hemos ido comentando, mallas de protección, colocación de pernos, estabilización de taludes mediante membrana de alta resistencia, barrera dinámica, drenes, podemos conseguir que esa corta minera sea mucho más pendiente, el ángulo de la pendiente sea mucho mayor y con lo cual facilitar que tenga un mayor de volumen extraído la corta minera. Esto con el V-Track en la mina es muy fácil porque lo tienes para cuando quieras. Nuestra idea del V-Track hacia las mineras es crearle una serie de kits a elección de esa minera y lógicamente, pues, al servicio de las necesidades de cada mina. Esto requiere unas reuniones de ver realmente qué necesidades tienen, qué taludes, cómo van a hacer la corta y en función de eso, pues si les conviene más un kit u otro. ¿Qué idea tenemos nosotros? Tenemos la idea de un kit básico, que sería el alquiler del V-Track, es decir, el camión, la grúa con conductores, o un kit 2, que sería el camión con la maquinaria de perforación, shotcrete y elevación. Un kit 3 que sumaría lo anterior, más servicios de ingeniería, es decir, personal altamente especializado, tanto en geotecnia, seguridad y calidad, con experiencia y obras para poder asesorar sobre soluciones que ejecutar en taludes. Y un kit 4 que digamos que sumaría a esto pues, un stock de materiales para todas las soluciones que se puedan ejecutar, ya sean mallas metálicas de protección de taludes, barreras dinámicas, pernos, anclajes, drenes californianos, membranas de alta resistencia, todo eso, lógicamente, en diseño a lo que realmente necesita esta minera, ¿no? Es un sistema certificado, adaptado a la normativa peruana. Es un camión 4x6, aunque dependiendo de las características de la mina, puede ser un camión 6x8 para que pueda pues, acceder a sitios más complicados por pendientes. La grúa tiene giro continuo, los apliques habéis visto que tiene movimiento de 360 grados. Todos los elementos con los que se trabaja son muy aligerados para eso, para que precisamente poder trabajar en altura. Y una cosa muy interesante también es que todos los equipos que componen la perforación, el shotcrete, la máquina de inyección y demás, únicamente están, la energía la reciben de un único motor, que es el motor del camión. Con lo cual hay solamente un único mantenimiento y es mucho más fácil de que no haya averías y demás. Bueno, aquí estamos la familia Desnivel, que concretamente ayer cumplimos 15 años, o sea que estamos de aniversario, y estamos en el stand 501, en la zona de España, por la Cámara de Comercio, y nos pueden visitar cuando quieran. Voy a poner otro vídeo que es parecido al anterior, para que también vean, ya después de la presentación con más datos, las perforadoras que tenemos.
Bueno, nada más. Decirles que Desnivel España funciona desde 2002 y en Perú estamos desde 2011 y desde 2011 hemos trabajado ya en varias minas y con todo únicamente en trabajo de protección y estabilización de taludes. No hacemos otra cosa, somos especialistas en esto. A continuación, queremos invitar a Itziar Sarasa García, Product Manager de AGQ Mining and Bioenergy. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide y experta en suelos contaminados, especialista también en estudios de recuperación de suelos contaminados. Es especialista en acciones correctivas, criterio de riesgo, GSI Environmental. Ha tenido una beca de investigación en la Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha elaborado en servicios, ingeniería, consultoría, asistencia técnica en obra de infraestructuras, edificación, industrial y medioambiental, proyectos de investigación de suelos contaminados, aguas subterráneas y ha sido inspector jefe de suelos, residuos y acreditada como inspectora de campo en aguas. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización por la oportunidad de estar aquí en este encuentro internacional. Y, bueno, por supuesto, a los presentes, a los que todavía quedáis. Yo entiendo que es una hora un poco complicada, pero os agradezco que estéis aquí, porque creo que va a ser una presentación que es de interés. Vamos a volver al tema ambiental. En este caso, no vamos a profundizar técnicamente en conceptos, va a ser algo más genérico, un poco por lanzar una idea que creo que es importante que todos tengamos en mente, sobre todo si queremos que el sector minero pues, siga avanzando y generando empleo. Vengo a hablar del tema de la valorización de recursos a partir de residuos mineros. Dado el tiempo que tenemos, pues no voy a hacer una descripción muy detallada de los diferentes métodos y alternativas que existen, sino que más bien la idea es dejar patente la importancia de la valorización precisamente de residuos, cómo está interrelacionada con el concepto que ahora está en auge de la economía circular y, bueno, sí que daremos al final de la presentación algunos ejemplos, pondremos algunos ejemplos en los que estamos trabajando o bien actualmente o hemos trabajado hace unos años. Aquí. Es aquí, ¿verdad? Ah, perdón, no me había enterado bien. Bueno, por contextualizar un poco, pues es una realidad que los países industrializados, por al final los hábitos de vida que hemos adquirido, y los que están en vías de desarrollo, que al final tienen grandes necesidades de crecimiento, pues se ha generado una dependencia de las materias primas y los recursos que en la mayoría de los casos no ha sido compatible con el uso responsable del medio ambiente. Al final eso ha generado impacto y además con un desarrollo socioeconómico que no es sostenible. ¿Esto qué trae consigo? Pues ha traído consigo que finalmente haya un rechazo social a las explotaciones mineras. Y esto es algo que creo que todos somos conscientes porque lo vivimos en el día a día cada vez que se intenta implantar un proyecto nuevo. La realidad, además, es que las sociedades avanzadas prefieren que sean otros países que casualmente son los menos desarrollados y que sean estos los más activos en minería, ¿no? En lo que podemos llamar el síndrome NIMBY, Not in my backyard. Al final, todos queremos disfrutar de los privilegios y de los productos y servicios que dependen directamente de la disponibilidad de materias primas, pero la realidad es que en la gran mayoría de los casos nadie queremos que esos proyectos se implanten en nuestra localidad. Entonces, bueno, aquí se plantea la necesidad de promover un nuevo paradigma de la actividad minera. Un nuevo paradigma que se base, primeramente, que la actividad minera, las actividades que están inherentes a la propia actividad, se ajusten a la legislación ambiental.
Además, hay que dar, que se le dé más importancia a los avances tecnológicos y al uso de las mejores técnicas disponibles y además que se promuevan iniciativas de sostenibilidad. ¿Vale? Con ello, finalmente, conseguiremos minimizar impactos ambientales y mantenimiento de los ecosistemas, conservar la biodiversidad y además contribuir a un desarrollo social y económico de las poblaciones, principalmente del entorno. Bueno, y aquí es donde me gustaría un poco relacionar este nuevo paradigma de la actividad minera. Está muy relacionado con el nuevo concepto de economía circular. El concepto de economía circular viene usándose desde el año ya 2008 por lo menos, y a lo largo de los años pues diversos países han ido haciendo interpretaciones de este concepto. Por poner un ejemplo, Japón y creo que Alemania también, si no me equivoco, pues hicieron, la primera interpretación que hicieron de la economía circular fue implantar un modelo de gestión de residuos basado en las 3 Rs, ¿no?, que todos conocemos, que es un modelo de jerarquización que se basa primero en la reducción, en la reutilización y finalmente en el reciclaje. Y, de hecho, a día de hoy, una de las líneas emblemáticas de lo que es la estrategia europea Horizonte 2020 es que Europa que se consiga que en Europa haya un uso eficiente de los residuos. Entonces, bueno, ¿cómo puede contribuir la industria minera a este nuevo paradigma, a este nuevo escenario de economía circular, que es lo que yo llamaría la minería circular? Existen múltiples maneras de que la industria pueda participar y sobre todo desde el punto de vista de la valorización. La valorización es una de ellas, ¿no? Digamos que las distintas formas en las que la industria podría poner su granito de arena, pues depende un poco de las distintas áreas de actuación, y una de ellas sería la valorización. La valorización no es más que cualquier operación que tenga como resultado que un residuo, ya sea como tal o bien tras un proceso de tratamiento, sea utilizado para un fin útil. Y un fin útil porque además sustituye a otras materias primas que en caso contrario habrían sido necesarias para cumplir ese fin. Y además el otro objetivo de la valorización es reducir la generación de residuos. Por lo tanto, todos estos conceptos de economía circular y valorización y cómo la minería puede contribuir no es más que tenemos que estar enfocados primero en reducir en lo posible el consumo de materias primas y en reducir la producción de residuos. En cuanto a estrategias de valorización, bueno, pueden clasificarse, yo las clasifico principalmente en función de la tipología de residuos que se puedan generar en un proyecto. Por ejemplo, en la parte de eso hay que tener en cuenta el tema de la cantidad, ¿no?, la cantidad de residuos que tenemos, cuál es su composición y si se trata de residuos que son homogéneos o no son homogéneos, ¿no? Aquí va. Vale. Dentro de lo que son las opciones de valorización, nosotros hemos trabajado en AGECO Mining con la valorización de residuos sólidos, pero en esta presentación nos vamos a centrar principalmente en la valorización de efluentes líquidos. Efluentes líquidos que drenajes ácidos de minas. Una de las tecnologías con las que hemos trabajado, bueno, sería la valorización de metales disueltos. El objetivo principal pues, no es más que hacer el tratamiento de un drenaje ácido de mina con el objeto de obtener un subproducto que tenga un valor económico. Existen diferentes técnicas, como puede ser bueno, la extracción con solventes y la electroobtención, que todos conocemos. Luego, por ejemplo, hemos trabajado con el tema de la precipitación fraccionada, ¿vale?, que no es más que hacer uso del conocimiento que tenemos de los puntos o sea, del pH para la hidrólisis de los distintos elementos. Al final, cada elemento va precipitando un pH y hacemos una precipitación fraccionada para obtener lodos que sean de distintas características.
y con esos lodos pues luego podemos ir redisolviendo los distintos elementos. Otra opción sería el tema de resinas de intercambio iónico, también hemos trabajado con ellas, o bien la precipitación que está basada en procesos de potencial redox, que sería la famosa cementación que se ha utilizado en la industria minera en los siglos XIX y XX, en Huelva es algo muy común y que no es más que la precipitación de un elemento metálico haciendo uso de otro elemento, ¿no? En Huelva, básicamente, los efluentes ácidos con alto contenido en cobre pues, se cementaban sobre chatarra de hierro. Actualmente, AGQ Mining está participando en un proyecto INTMET, que con fondos, en el marco del programa Horizonte 2020, formamos parte de un consorcio en el que participan varias empresas mineras, entre ellas Cobre Las Cruces, y algunas otras empresas, empresas del sector e instituciones públicas. Entonces, estamos trabajando muchísimo con todas estas diferentes tecnologías para la recuperación de metales en efluentes. ¿Cuál otra alternativa de valorización de efluentes químicos? El aprovechamiento de sales disueltas sellado de escombreras. ¿Esto qué es? Básicamente la idea es en un proyecto, ya sea, sobre todo, cuando tenemos un brownfield, que al final te encuentras con una corta que está inundada o alguna galería, o pones en marcha el proyecto y al final tienes una serie de drenajes de tus escombreras, tienes un residuo que normalmente tienes que tratar y llevar a una planta de tratamiento. ¿Qué es lo que planteamos nosotros aquí? La idea es generar, los procesos de tratamiento de aguas de ácidos de mina es muy básico, al final no es más que una neutralización con una lechada de cal para precipitación de metales, pero la innovación de este proyecto en el que participamos, fue un proyecto también financiado con fondos FEDER Interconecta, era hacer una precipitación en 2 etapas, de tal manera que éramos capaces de conseguir unos lodos que son muy estables. Porque el problema de los lodos es que una vez que consigues la precipitación y lo llevas a un pH más básico, hay muchísimos metales que se acaban redisolviendo, con lo cual luego esos lodos no tendrían ninguna aplicación. Estás tratando un problema que es tu drenaje ácido, haces un tratamiento y generas un lodo que al final sigue siendo otro residuo que continúa siendo un problema que tienes que gestionar. Entonces, la idea de esto era generar unos lodos que fuesen muy estables y además muy impermeables. Con estos lodos lo que hacíamos, estas son unas pruebas que hicimos allí en la planta piloto nuestra. Básicamente simulamos lo que es una escombrera y vamos echando los lodos sobre la escombrera. Lo que hacemos es impermeabilizar, de tal manera que la escombrera, se impide lo que es la infiltración de agua de lluvia y con el tiempo se va evitando que se generen más drenajes. El objeto de este proyecto realmente estaba pensado para la cuenca del Odiel, en Huelva, porque a través de la Directiva Marco de Agua, que teníamos que mejorar la calidad de las aguas de la cuenca, la idea era que todos los pasivos que habían allí, que los drenajes estaban vertiendo a la cuenca, necesitábamos buscar una solución que fuese larga en el tiempo. Entonces, de este modo, es una tecnología activa, pues realmente al principio es activa porque estás tratando el drenaje, pero luego, con la consecuente impermeabilización de las escombreras, llega un momento en el que ese drenaje se iba a minimizar, ¿no? Y finalmente conseguiríamos mejorar la calidad de las aguas. Y el último ejemplo que voy a poner de valorización de efluentes sería el de aprovechamiento del agua y cultivos energéticos. Casi que podríamos partir incluso del caso anterior, ¿vale? Podríamos tener un drenaje ácido de mina, hemos hecho su tratamiento, hemos utilizado los lodos para sellado de escombrera y luego tenemos ese efluente ya limpio que en principio podría ser vertido, ¿no? Ya es o vertido, o podría ser, si la calidad es buena, podría retornar como agua de proceso. Podríamos llegar a un paso más, que sería el tema de producción de biomasa. Producción de biomasa. Básicamente lo que hacemos es, una vez hecha la primera etapa de neutralización, lo que hacemos es mejorar ese efluente añadiendo fertilizantes, añadiendo coadyuvantes y
utilizamos ese efluente para regar una serie de cultivos que son energéticos. Normalmente se utiliza eucalipto para las primeras pruebas porque es un árbol de rápido crecimiento. Y para el control utilizamos una sonda, que es una sonda que está patentada por el grupo AGQ, y básicamente la sonda es de material cerámico poroso y lo que hacemos es ir controlando a través de la toma de muestras de agua cómo digamos, el cultivo, si le están llegando pues, los nutrientes adecuados y tal. Entonces, claro, al final el uso de esta opción de valorización sería que no solamente te estás quitando el problema de un agua de proceso, un drenaje, sino que puedes utilizar ese agua para producción de biomasa, que se puede utilizar para restauración, o bien para generación de energía, ¿no? Sobre todo, supongo que en proyectos que no estén muy accesibles el tema de las redes, pues podría ser una opción. Podría ser una opción. Luego también, no sé, igual en algunos países que también interese que el ratio de uso de energías que sean renovables y tal, pues también podría ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, la conclusión es que a partir de un problema, tenemos nuestro agua ácida, se puede obtener un recurso. Yo espero que, bueno, más o menos haya quedado claro cuál era el objetivo de la ponencia. Yo creo que es importante que en este campo pues, se organicen muchos más foros y con participación de las empresas mineras, de las consultoras y de laboratorios y centros como nosotros, porque hay soluciones. Creo que tenemos que dejar de ver el tema de los residuos como un problema, sino como una oportunidad y bueno, porque además se le puede sacar aprovechamiento económico. O sea, que creo que debemos de empezar a cambiar un poco la visión de este tema y que, digamos, la parte de medio ambiente y gestión de residuos no conste como un coste, sino como otra oportunidad de sacar provecho. Pues nada, muchas gracias. Estamos en el stand 505, ¿vale? En el pabellón 2. Si alguien está interesado en pasarse por allí y charlar sobre este tema. He hablado del tema de efluentes líquidos, pero hay muchísimos más ejemplos para el tema de residuos sólidos. O sea, es un mundo muy amplio. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señorita Sarasa. A continuación, queremos invitar al señor César Paul Guayua. Él es especialista en geofísica de Applus Norcontrol Perú. Es ingeniero geofísico de profesión, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Cuenta con experiencia en las áreas de exploraciones mineras, estudios geotécnicos, exploración de aguas subterráneas, medio ambiente, entre otras. Ha participado en las empresas Valdor Geofísica del Perú como jefe de proyectos, también de Domus Consultoría Ambiental como consultor principal y en la Autoridad Nacional del Agua como coordinador del proyecto para estudios de agua subterránea, entre otros. Actualmente se encuentra desarrollando trabajos en la construcción del Metro 2 de Lima con la empresa Applus Norcontrol, desarrollando trabajos de cross-hole y pit para controlar la integridad de los pilotes en la construcción de las estaciones. Adelante, por favor. Con este avance y con este retroceso. Gracias. Buenas tardes. Bueno, agradecer a las personas que se han quedado a escuchar la ponencia. Voy a hacer lo más concisa y simple posible. Sabemos que es un foro más comercial. Bueno, contarles que Applus es una empresa española que viene realizando proyectos acá en Perú, más en temas de control de calidad. Nuevamente volvemos al tema geotécnico, porque yo pertenezco al área de geotecnia y donde venimos realizando estos dos métodos para el análisis de la integridad de pilotes. Bueno, un poco dando énfasis a estos métodos de controles de calidad es tener en principio los problemas que tenemos acá en Perú. Si bien sabemos, nosotros, yo he elaborado bastante acá en Perú realizando proyectos y carecemos
lo reconozco, carecemos de controles de calidad para todo lo que es envergadura de construcción. Y un claro ejemplo es el fenómeno del niño costero que ha azotado nuestras partes altas y áreas de las costas peruanas, donde hay una infinidad de puentes que se han venido abajo. Entonces, es importante tener presente los controles de calidad que hacemos durante la construcción y hacer un mea culpa que a partir de ahora debemos poner énfasis en estos controles. Como les repetía, yo soy de la parte de área de geotecnia de Perú de A+. El análisis de integridad de pilotes es utilizando el cross-hole y PET. Está normado mediante normas internacionales. Acá en Perú no tenemos una norma técnica peruana específica para el control de pilotes. Es por eso que hacemos referencia a la ASTM para ambos casos. Y estos son ensayos geofísicos que no alteran o no son métodos invasivos a cualquier tema de la construcción. Utilizamos datos o valores indirectos obtenidos con equipos especializados. El primer método es el método PET y, como les decía, es un método que es un método sónico, en el cual inyectamos o generamos un golpe y con un acelerómetro recepcionamos la reflexión que este golpe genera. Si tenemos algún desperfecto, como en la gráfica se muestra, va a haber una variación o un pico que nos va a decir que a tal profundidad se encuentra algún error, una deficiencia del pilote. Entonces, es un método muy sencillo y práctico al usar. Para esto se utiliza, como les decía, un acelerómetro con una sensibilidad de 100 milivoltios sobre gravedad, una resonancia de 300 kHz, un muestreo de 50 kHz, una resolución de 24 bits. Los pilotes que podemos analizar con este equipo es de 2 a 80 metros de profundidad y lo realizamos bajo la norma técnica ASTM de 5882-07. La metodología de trabajo es simplemente descabezar el pilote, como se ve en la foto, debe estar de una manera plana para colocar el instrumento y solamente un operador genera los golpes y registra, ¿no? El concreto no debe tener menos de una semana, porque esto va a variar la velocidad con la que se propague el sonido a través del pilote. Es necesario conocer las características del suelo atravesado porque muchas veces el pilote llega hasta un suelo muy compacto que no obtenemos la señal de respuesta, ¿no? El acelerómetro debe estar bien sujeto a la superficie y generar los golpes con el martillo. Y se generan varios golpes, el operador ya lo determina en campo. Y los registros más o menos que tenemos son estos, los que nos dan el control de que el pilote está bien hasta los 25 metros, ¿no? Esa es la escala gráfica. Tenemos las señales con unas amplificaciones de 5 unidades, de 10, de 20, de 30, ¿no? Donde vemos la respuesta donde termina el pilote y nos da que el pilote es íntegro, ¿no? No tiene ninguna deficiencia. Estas señales las he sacado de los controles que venimos haciendo en el Metro de Lima 2, ¿no? En la construcción. Nos ha servido bastante el método. ¿Por qué? Porque hemos logrado determinar si algún pilote tiene deficiencias. Esta es una representación gráfica. Esta es la deficiencia del método, ¿no? Si tenemos de repente deficiencias laterales en el pilote, de repente no lo va a detectar con mucha resolución, ¿no? Solamente es para zonas de corte, como se ve en la gráfica del medio. Ahora, el método de cross-hole es otro método paralelo que usamos para la integridad de pilotes, en la cual se utiliza dos ondas, ¿no? Una receptora y una emisora. El método nos ayuda a determinar estas deficiencias laterales, que no lo veíamos con el PET. Entonces, ahí vemos deficiencias del concreto y la estructura está al aire.
La metodología es usar tubos preferentemente de acero de un diámetro de 40 milímetros, preferiblemente, y estos tubos se deben embeber en agua para que la sonda se deslice a través de esto. Y la norma con la que aplicamos es la ACTM de 6760, ¿no? La metodología es esta, ¿no? Es meter un tubo, por un tubo la sonda receptora y por el otro tubo la sonda emisora. A través del registro vamos teniendo un perfil, como se ve a la derecha, o acá lo vemos mejor. Estos son los perfiles que vamos teniendo y los transductores que vamos analizando. Entonces, el transductor del lado izquierdo es una forma normal que debe tener un concreto con una calidad de secado buena. En cambio, el transductor de la derecha presenta mucha deficiencia, ¿no? Por el tipo de registro, por la onda de corte, no hay, el medio es menos denso. Entonces, nosotros hacemos este análisis, básicamente por un pilote habrá unos 600 o 700 puntos y ese control lo tenemos que hacer in situ. Como ven, el software nos permite realizar estos controles que vamos analizando cada uno de ellos y obtenemos los perfiles, ¿no? del cross-haul en distintas direcciones al pilote. Las diagrafías nos tienen umbrales de posicionamiento en los cuales nos indican si sobrepasa un 20% una anomalía, entonces nos está indicando que hay una deficiencia del concreto. Como vemos ahí en el perfil tercero, ahí hay una pequeña deficiencia por alguna anomalía o al momento de instalar el pilote, ¿no? Este método, cuando detectamos la anomalía con el cross-haul convencional, hacemos una tomografía 3D, en la cual el método de adquisición es mucho más exhaustivo. Hacemos variaciones del receptor y el transmisor, como se ve en la gráfica de la derecha, y lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Las anomalías con deficiencias del concreto. Esto es un caso real, ¿no? Donde se determinó unas deficiencias en un pilote a través de la tomografía, ya que en el cross-haul convencional nos daba unas pequeñas anomalías, pero no nos identificaba exactamente cuál era la ubicación de esta anomalía. Y acá ya sí, con la tomografía detectamos las zonas de deficiencia. Y se logró corregir, ¿no? Se perforó y se encontró que verdaderamente estaban mal estas zonas, ¿no? Las conclusiones que podemos llegar es que los ensayos de integridad son técnicas de control de calidad bien utilizadas en otros países y, como lo repito, ¿no? Deberían establecerse acá en Perú. No solo estos controles, hay una gama de controles que han sido expuestos por los anteriores ponentes que deberían tomarse en cuenta, ¿no? Para todos los proyectos. Los ensayos de PET y cross-haul son herramientas geofísicas que ayudan a definir la integridad de los pilotes, pudiendo definir zonas con deficiencias de concreto y que se representan con velocidades o bajas velocidades, ¿no? Las representaciones gráficas de los resultados de PET definen si el pilote hay un corte en concreto respecto al análisis vertical, y los cross-haul definen anomalías verticales o laterales, ¿no? Con la ayuda de la tomografía 3D. Son ensayos de técnicas rápidas, uno lo puede hacer instantáneamente en un día, unos 10 pilotes, hacer un control rápido, y un informe preliminar de esto se puede emitir al final del día o entre 2 días, y el informe final a los 6 días, ¿no? Es muy rápido obtener los resultados de estos métodos, ¿no? Y bueno, ahí damos unos costos aproximados de cada método. Como pueden ver, no son muy caros. El cross-haul oscila entre $450 a $650, dependiendo del número de pilotes. Y el PET de $150 a $250, ¿no? Estos costos no consideran los gastos logísticos, ¿no? Movilizaciones, viáticos.
Bueno, ahí está el contacto de mi jefe, por cualquier duda que tengan. Y bueno, somos A+ y les agradecemos estar acá. Gracias.